Buenas, bienvenidos a su clase de Historia de la Psicología en esta semana. Vamos a estar trabajando la unidad número 1 acerca de la psicología en la antigüedad. ¿Por qué es importante valorar los datos de la antigüedad al estudiar la psicología? Porque la psicología surge de la filosofía y la medicina y es importante para poder darnos una idea de cuánto hemos avanzado, estudiar lo que son esos postulados y esos avances, esas ideas que tenían los primeros filósofos y médicos y que ayudaron al surgimiento de la psicología. Dentro de las ramas que fueron la base que fundamentan la psicología, como les decía, está la medicina, específicamente la medicina griega. Al principio esta estaba manejada por lo que eran los esculapios, que eran los dioses de la medicina en ese momento. La iglesia era quien manejaba la medicina. Sin embargo, surge luego de Alcmeón el estudio de la medicina desde un punto de vista objetivo. Este médico griego fue el primero en comenzar a darle un punto de vista objetivo a la medicina, diseccionando los cuerpos de los animales, y comenzó a rechazar las medicinas de templo y a crear aproximaciones más racionales hacia la enfermedad. Luego de también vemos que se destacó Hipócrates, que fue una de las figuras de la medicina griega más importante. Vemos aquí que tuvo grandes aportes hacia la medicina. Dentro de ellos decía que la naturaleza tiene un poder curativo y que el médico en sí no debe interferir en ese proceso, sino que su aproximación era holística, que era integrar un estado armónico dentro de lo que prescribía descanso, ejercicio. También vemos que él hizo descripciones muy claras acerca de temas como la melancolía, la manía, la depresión, y también presentó una teoría acerca de los humores basado en los elementos del cuerpo, que son la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, que forman parte también de lo que hoy conocemos como temperamentos. Y también colaboró al rechazo de la creencia de la epilepsia como una intervención divina y comenzó a darle un punto de vista más racional a esta enfermedad. Otro de los médicos destacados que aportó al desarrollo y al inicio de la psicología fue Galeno. Vemos que fue un anatomista que tuvo mucho acceso a información de la biblioteca imperial, y esto le permitió comenzar a indagar y a crear sus propias hipótesis acerca del cuerpo humano. Vemos que describió muchas de las funciones del cuerpo y utilizaba como evidencia para sus postulados lo que era su propia experiencia clínica como cirujano. También realizaba disecciones a animales y los datos que obtenía, los datos bibliográficos que obtenía de las diferentes bibliotecas. Galeno subrayaba la complejidad y la belleza, que la complejidad del cuerpo no puede ser superflua, o sea, que cada parte del cuerpo tiene una función en específico y que eso no se hizo como un accidente, sino que fue creado con ese propósito. Por ejemplo, él explicaba que las manos, los 5 dedos de las manos, cada uno tiene una función, y que ese grado de precisión en la función de cada cosa cuenta con la creación divina. También explica que el corazón refleja una aproximación espiritual de la especie humana. Creía que la llama biológica del corazón destilaba de la sangre, o sea, que fue uno de los primeros en darle esa importancia al corazón como bombeador de la sangre.
También explicaba que un método para reconocer y curar las enfermedades del alma. Planteaba que las enfermedades surgen de pasiones como la ira, la pesadumbre. Entonces él proponía que para terminar con las enfermedades había que controlar esas pasiones y que como somos seres subjetivos siempre se necesitaba de un terapeuta, de alguien que nos ayudase a bajar o controlar esas pasiones. También vemos que las matemáticas fueron otra de las áreas que fueron de influencia para el surgimiento de la psicología. En ese momento las matemáticas eran vital para lo que era la recaudación de impuestos y para calcular la incrementación del río para evitar inundaciones. Pero vemos que a partir de este momento, de este movimiento de estos filósofos, la matemática comenzó a considerarse como el lenguaje de la ciencia. Y vemos algunos filósofos que ayudaron a convertir y darle importancia a la matemática, utilizándola como pronóstico para poder predecir fenómenos naturales, como es el caso del eclipse solar. También Pitágoras, con su teorema, logró darle mucha más importancia a lo que es la matemática, y estas teorías ayudaron a comenzar a predecir comportamientos humanos. También vemos la influencia del atomismo. Vemos que Demócrito consideraba que la base de la materia la constituían partículas atómicas en movimiento constante, y que la mente funcionaba de esta misma forma, estaba conformada por átomos, y que esto influía desde el exterior hacia el interior. Por eso para él la mente es producto de la experiencia. También tenemos la colaboración de Zenón, que puso en duda lo que era la confiabilidad de los sistemas sensoriales. Él explicaba a través de unos acertijos sobre una carrera entre la tortuga y Aquiles. Él decía que si se pone a correr a la tortuga y Aquiles y se le da una ventaja a la tortuga, nunca Aquiles va a poder sobrepasar la tortuga porque esta tiene una ventaja. Y de esta misma forma se ve que el atomismo y el materialismo, en cierto sentido, no es totalmente cierto, pues el alma se entiende en términos de leyes. El alma no se puede entender en términos de leyes del mundo físico, sino que el hombre es la medida de todas las cosas. Para explicar el comportamiento humano no se pueden utilizar leyes físicas, de acuerdo a este filósofo. También vemos el surgimiento de la filosofía, que aquí fue cuando comenzó a verse la conducta desde un punto de vista humanista, no considerando la conducta desde leyes físicas, sino desde la medida del propio ser humano. Dentro de estos filósofos tenemos a Sócrates, que vemos aquí parte de sus aportes. Vemos que fue un filósofo que se enfocó en que no hay una verdad absoluta, sino que se llega a ella a través de interrogantes. Aquí pueden continuar leyendo acerca de sus aportes. También está Platón, que fue un discípulo de Sócrates y que también reconocía la falta de fiabilidad de la información. Él decía que existía un mundo sensorial y de las formas, y que en el mundo sensorial no se podía confiar, porque él ponía el ejemplo de una caverna en donde una persona fuera de la caverna puede ver sombras y creer que ahí dentro de la caverna hay algo, pero al adentrarse puede ser una figura totalmente distinta. Entonces él explica que nuestros sentidos no son confiables. Aquí también vemos que él propuso muchos otros postulados
que les recomiendo que profundicen y analicen. También tenemos a Aristóteles, que fue el último de los tres principales filósofos griegos. Este fue quien fundó la Escuela de Filosofía y Ciencia, que llamó Liceo. Fue uno de los primeros filósofos en complementar su método deductivo con un método inductivo y de observación. También dice que percibió el valor de las matemáticas más allá del conocimiento de las formas y hizo varias deducciones lógicas que tienen que ver con la memoria. Él explicaba que los objetos, sucesos y personas se vinculan con su semejanza, o sea, que recordamos las cosas de acuerdo a su parecido o a su diferencia. También que la memoria depende mucho del contraste que guarda una cosa con la otra y que las cosas que se asocian se ocurren juntas en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, si escuchamos una canción el día que se muere un familiar, esa canción luego, aunque no significara nada, luego puede recordarnos la muerte de esa persona especial para nosotros. También vemos otros postulados que planteó Aristóteles. Dentro de ellos vemos que uno de los erróneos que postuló es que el asiento de la mente, o donde se encuentra ubicada la mente, es el corazón, porque él decía que una vez que el corazón dejaba de latir, ya la persona no estaba viva. Entonces para él en el corazón era donde se encontraba la mente. También tenemos la filosofía post-aristotélica, que fue luego de Aristóteles. Y vemos que la filosofía post-aristotélica responde a dos preguntas principales, y es: ¿qué debemos hacer con nuestra vida y cómo hallar la felicidad? Aquí en la filosofía post-aristotélica hubo como una especie de recesión o de pausa dentro de lo que fueron las proposiciones filosóficas, y aparecieron estos dos movimientos, que fue el estoicismo, según el cual los estoicos dicen que el universo se rige por el principio racional. Para ellos era importante lo que es la ética para lograr la felicidad. En cambio, el epicureísmo afirmaba que todo conocimiento se origina a través de las sensaciones. Para ellos lo importante era el placer. La meta final de la vida era poder disfrutar de todas las cosas y reducir el dolor. Aquí vemos una diapositiva con el orden cronológico de cada uno de estos personajes, porque aunque lo hemos visto en un orden diferente al que observamos aquí están por orden de nacimiento, y las definiciones que hemos hecho han sido en orden a la corriente que eran. Pusimos todos los que eran de la parte médica juntos, todos los filósofos juntos y así por el estilo. Así que hasta aquí ha sido esta breve explicación. Les recomiendo que continúen leyendo para que puedan profundizar. Muchas gracias.